Bienvenidos a la sala Cotidianidad del Centro Histórico Batalla de Palo Negro. Esta sala es un relato del crecimiento urbano de Bucaramanga a finales del siglo XIX, cuando fue nombrada capital del departamento en 1886. Aquí podremos encontrar elementos de uso cotidiano, fotografías de los primeros edificios y las primeras empresas e industrias de Bucaramanga, así como elementos de la vida doméstica, así que acompáñenos. Es muy importante recordar que a finales del siglo XIX, Bucaramanga fue el epicentro de la Guerra de los 1000 días. Nosotros en la sala de cotidianidad podemos encontrar esta puerta que pertenece al Hospital de Sangre del Ejército Liberal de la época. Es la puerta original del hospital y se quiso colocar una fotografía para dar la sensación de alguien que se asoma de su casa y va a encontrar las calles de Bucaramanga. En esta sala también podemos encontrar varias fotografías y retratos de personajes que participaron en la guerra y en la batalla de Palo Negro, como es el retrato de Solón Wilches Otero, el retrato del general Rafael Uribe, retratos también, por ejemplo, del general Virgilio Barco, del general Ramón González Valencia y de algunas mujeres, como el retrato de Elena Arenas Canal y el señor, por supuesto, Quintilio Gabaza Mivelli, un reconocido fotógrafo, gracias al cual nosotros tenemos recuerdos y sabemos cómo era Bucaramanga durante el siglo XIX. Por este lado tenemos una descerezadora de café o una despulpadora de café. Recordemos que a finales del siglo XIX o durante el siglo XIX las exportaciones del café y la siembra de café era, digamos, el principal renglón de la economía colombiana, y también la caída de los precios del café fue uno de los factores para el desarrollo y el comienzo de la Guerra de los 1000 días. En esta vitrina podemos encontrar elementos de uso cotidiano, como la mica o famosa vacinilla. Tenemos también una romana que servía para, digamos, o era empleada durante el siglo XIX para pesar. Son principalmente elementos hechos en hierro, forjados en hierro. Tenemos un reverbero, que es como un hornillo que se utilizaba para calentar el agua, la especie de estufa de la época, y también una prensa de hierro de la época. Por aquí encontramos una cantina de hierro forjado, también de la época. Es un recipiente usado en esa época para guardar los líquidos. Como podemos ver, pues ya después de tanto tiempo se ha tratado de conservar, pero ya presenta cierto tipo de oxidación. Otros elementos de la vida cotidiana que podemos encontrar en la sala del Centro Histórico Batalla de Palo Negro son las lámparas de la época, como la que tenemos aquí, que son lámparas de petróleo. También tenemos una plancha de carbón, una jarra de cobre, y son todos aproximadamente del siglo XIX, 1859, más o menos de mediados de siglo, así como una pila de cobre. Podemos encontrar también un metate que era utilizado muchísimo antes, también incluso por los indígenas, y hoy en día también es utilizado para macerar los alimentos como el maíz. Por esta parte de la sala podemos encontrar dos elementos, digamos, muy importantes para la sala, porque es una máquina de coser, digamos, muy especial porque se conserva, es más de finales del siglo XIX, y tenemos un teléfono antiguo proveniente de Francia,
más o menos data de 1889 a 1920. Cabe recordar y es muy importante resaltar que es en noviembre de 1888 que comienzan a funcionar en Bucaramanga 35 teléfonos gracias a la compañía encargada de traer estos inventos a la ciudad, que fue creada por los señores Carlos Arenas, Hermógenes Mota, José Antonio Serrano, Cayetano González y Eliseo Camacho. También aquí podemos encontrar pues la gente en esa época guardaba su ropa, su vestimenta en baúles, y este es un uniforme de un oficial que tenemos aquí, de un oficial liberal, como representación de la vida doméstica y de los elementos de las casas del siglo XIX. En esta pared nosotros vamos a encontrar todas las fotografías de personajes y de calles y de los primeros edificios de las industrias de Bucaramanga. Por este lado tenemos mulas con carga de exportación en las calles de Bucaramanga en esa época, sobre todo la exportación del café, como ya les había mencionado. Esta es un día de mercado en la plaza en 1895. Por otro lado tenemos la ferretería Clausen, que funcionó en un edificio de 2 pisos mandado a construir por el señor Christian Peter Clausen en 1891, y fue, digamos, el primer local comercial de la ciudad. También tenemos retratos donde podemos observar la vestimenta de la época, tenemos un matrimonio, tenemos un retrato de un niño de la época, tenemos el retrato de Quintilio Gabasa Mivelli, que muchas de esas fotografías son de su autoría, pues fue el primer fotógrafo que llegó a la ciudad y se estableció con un estudio fotográfico. Y por último tenemos ya pues retratos de políticos de la época, y tenemos el retrato del general Rafael Uribe Uribe y Fonción Soto, cada uno de diferente partido. Y por último un retrato del funeral del general Ramón González en 1928. Podemos indicarles aquí la primera sala, la batalla de Palo Negro, que es donde está todo el armamento que ellos utilizaron para la guerra. También está todo el material que ellos utilizaron durante la época. Aquí tenemos en memoria de los combatientes caídos en la batalla de Palo Negro. Allí está representado todos los soldados y los mandos que estaban tras de ese cuadro organizados, y ellos participaron en la batalla pero fueron dados de baja, o sea, ellos murieron en la batalla. Aquí tenemos 2 réplicas de los cañones 80 milímetros Base y la bandera del Partido Liberal y la bandera conservador. Seguimos acá, aquí tenemos todo el armamento que ellos utilizaron para la batalla. Aquí tenemos fusil Grace M80, tenemos bayoneta fusil Grace 1874, fusil Mauser belga, tenemos revólver Smith, puñal, y tenemos otro revólver. Aquí tenemos el retrato del señor general Próspero Pinzón, que era el comandante del Partido Conservador. En esta vitrina podemos ver otros fusiles de la época de 1874, con su bayoneta, un machete, revólveres M80 que se usaban también en esos años. Son pequeños, muy llamativos, fáciles de usar. Los comandantes que estaban al mando de las tropas los utilizaban durante las batallas para combatir a sus opositores. Observamos otro fusil de 1878. Las escopetas y otros armamentos que son muy representativos de la época, que fueron utilizados por los liberales y conservadores en la batalla. Aquí vemos los materiales del general Próspero Pinzón, comandante del Partido Conservador.
están los binoculares de buena resolución utilizados en 1875 durante la guerra. Vemos también el sable gubernamental de la época. Es un sable bastante grande, lo utilizaban en los combates. Por aquí podemos ver el menaje de campaña, que está conformado por una cuchara y una marmita, que es un plato muy pequeño, en el que cada soldado recibía sus alimentos. También se puede ver allí una copita en la que los soldados servían su guarapo para refrescarse y tomar fuerzas para seguir en el combate. Aquí podemos observar las escopetas, las carabinas de aproximadamente el año 1879 y un revólver Iver Johnson. Por aquí están las espadas. Esta que se ve es una espada hecha en acero con empuñadura en madera. Estos uniformes son los que utilizaban los conservadores. Tiene una cartuchera que era donde llevaban las municiones. Una espada también lleva un kepis. Botas de cuero para el combate, fuertes para terrenos hostiles. Aquí observamos la representación de un oficial del Partido Liberal. Podemos ver que el uniforme está conformado por un pantalón rojo con una franja amarilla a los lados, chaqueta de pana con botones amarillos, junto a unas botas de cuero que el soldado utilizaba en los combates para subir por las montañas y terrenos difíciles. También vemos un sable, una cartuchera de color amarillo, un kepis con una franja amarilla muy elegante. Aquí podemos ver el uniforme de un soldado que es representativo de los conservadores. Vemos que el soldado lleva un utensilio que es un instrumento musical. Ellos lo llevaban a las formaciones. Es un uniforme hecho en pana, acompañado de un kepis azul con dos líneas amarillas brillantes, pantalón de color gris y unas alpargatas representativas de la época. Aquí vemos la interpretación de un soldado liberal, campesino de la época. Lleva en su mano una carabina M80, unas alpargatas con pantalón gris de pana, una camisa manga larga, con una cartuchera de cuero donde cargaban los útiles que necesitaban, el menaje de campaña y la munición para el combate. Además, en su cabeza lleva un sombrero tejido a mano. Aquí también podemos ver una imagen de los soldados campesinos liberales de la época. Allí se ve que algunos portan su ruana con su sombrero. Esta es otra imagen de un oficial conservador. Tiene un kepis con una franja amarilla brillante. En el cuello de la chaqueta también se le ve un adorno con forma de hojas amarillas, sobre una tela de pana junto a un pantalón blanco, botas de cuero negro hasta las rodillas. También vemos 3 calderas grandes fundidas en hierro, que utilizaban para preparar los alimentos para más de 1000 hombres. Son utensilios utilizados en aquella época. Podemos ver aquí una vitrina muy especial, porque es la que contiene los documentos utilizados en el siglo XIX. Observamos una hoja de campaña, una constancia de participación, certificados, diplomas, una tarjeta de identidad, salvoconductos, libro de órdenes, algunos con relatos que escribían los soldados. El Centro Histórico Batalla de Palo Negro también cuenta con 2 salas más. La Sala Memoria Histórica, que está concentrada en el relato del comienzo del conflicto armado en Colombia a partir de 1960, y también con los testimonios y relatos de las víctimas de este conflicto. Además, tenemos la sala de interactividad, donde a través de una pantalla interactiva podremos conocer todos los pormenores de la batalla de Palo Negro, los personajes, los uniformes y la formación de las tropas. Recuerden que pueden disfrutar de la exposición permanente del Centro Histórico Batalla de Palo Negro en el Centro Cultural del Oriente, segundo piso, en horario de atención de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Sigan conectados con toda la programación que tiene Visitarte
y bienvenidos a este circuito de la cultura por el centro de Bucaramanga.